Que me acompaña esta mañana Jorge Lara, analista en temas de seguridad y justicia. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias, Mónica. Pues tú te dedicas sobre todo prácticamente el 80% de tu tiempo a analizar este tema de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando, Jorge? Como dicen por ahí, Mónica, hace un año escuchamos que con la llegada del presidente López Obrador, al día siguiente prácticamente se iba a acabar el crimen, los delincuentes de pronto se iban a portar bien. En realidad hemos tenido 9 meses de terror. Han sido 9 meses en donde los únicos que están de fiesta pues es el crimen organizado. Y esto se refiere en el informe de gobierno, ya se han podido analizar algunas cifras y desafortunadamente todo se ha hecho de una manera incorrecta. Permíteme darte algunas cifras. Sí. Por ejemplo, en detención de delincuentes del orden federal, muchos de ellos del crimen organizado, en estos meses que se informa del año 2019, solamente se reportan 12.500 detenciones, cuando en años pasados llegamos a tener detenciones por el orden de los 42.000 personas. Es decir, hemos estado y quizás a la cuarta parte de la capacidad investigativa de eficacia de las autoridades. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿No será también o no es también que las autoridades actualmente están trabajando prácticamente sobre las rodillas? Recordemos que se hizo una limpieza de los cuerpos policíacos en distintas entidades y por otro lado, pues tampoco es que esta administración ni ninguna hubiera podido, digamos, enfrentar el problema en solo 2, 3 o 4 meses. Quizá probablemente la estrategia de contención sea la que, porque no se puede más que contener en este momento. Definitivamente tiene razón. Estamos enfrentando circunstancias que son estructurales e inerciales. Exacto. Sin embargo, la expectativa fue muy grande y la expectativa fue creada por el propio candidato López Obrador, que estuvo 5 meses en un periodo de transición, señalando y afirmando y asegurando que él tenía la receta para darle la vuelta a esta problemática y a esta circunstancia. Otras cifras que hablan precisamente de esta incapacidad para remontar. Que es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, que es los aseguramientos de armas de fuego. Tú sabes que nuestro país tiene un problema muy grave de tráfico de armas de fuego por la disponibilidad de cuernos de chivo, de armas de asalto que provienen de los Estados Unidos. En el 2019 solamente se pudieron asegurar 3.600 armas de fuego cuando llegamos a tener años de aseguramientos históricos de 34.000. Aquí sí estamos hablando casi de una proporción de 10-1. Y este problema es muy grave porque lo hemos visto en las redes sociales, cómo aparecen estos grupos armados con fusiles, incluso con una mayor capacidad de fuego que nuestras propias policías. Y vemos que el gobierno del presidente ha sido incapaz de detener este flujo de armas y ahora de realizar estos aseguramientos, porque estas armas que no se aseguran están en poder de los criminales y están a su disposición precisamente para lastimar a la sociedad. ¿A qué le podrías atribuir este flujo de armas en este caso? Bueno, el flujo de armas tiene que ver, es un problema binacional, tiene que ver uno con la laxitud que existe en los Estados Unidos. Aquí me parece que el gobierno de nuestro país tiene que ser todavía mucho más firme con el gobierno de Estados Unidos, incluso perseguir jurídicamente. Pero si no hay un gobierno más laxo para el tema de las armas que los Estados Unidos. Sí, pero se podría hacer una persecución jurídica en los Estados Unidos en contra de armerías que estén vendiendo de manera de por sí laxa a los cárteles mexicanos. Y la corrupción en nuestro país, la corrupción en aduanas, la corrupción en la frontera, pues que vemos, estas cifras nos hablan de que no se ha detenido. No se ha podido mitigar. Al presidente López Obrador, la oposición le aprobó la Guardia Nacional, reforma constitucional, le aprobó prisión preventiva oficiosa, una reforma muy polémica, reforma constitucional, se le aprobó las reformas a la ley orgánica, se le aprobó la reforma de extinción del dominio para quitarle los bienes al crimen organizado y no ha dado resultados. Y no obstante vemos que en el informe presidencial el presidente golpea, descalifica a la oposición y al crimen organizado no lo toca ni con el pétalo de una declaración. Tenemos otras cifras, por ejemplo, en incautación de vehículos. Hemos visto estos convoys de vehículos artillados por las carreteras de varios estados de nuestro país
solamente tenemos aseguramiento de 9,000 vehículos, cuando otros años hemos tenido hasta 38,000 vehículos asegurados. Es decir, hay una impunidad y parte de esto yo la explico, Mónica, con la oferta de amnistía. Sí. No podemos olvidar que tanto la campaña como la transición, como el inicio del gobierno, incluso en las últimas semanas, ha habido públicamente una oferta de amnistía que el crimen organizado toma como algo muy conveniente para sus intereses porque se lee como una impunidad. Y tú sabes muy bien que no hay mayor gasolina para la impunidad que la violencia y viceversa. Tú dijiste algo que me pareció aterrador, que es que los únicos que están de fiesta en este momento es el crimen organizado. Es un señalamiento muy duro, porque yo no creo que estén ni tan de fiesta en el crimen organizado y que todos, como mexicanos y el propio gobierno, pues la estrategia para enfrentarlo tiene que estarse desarrollando de alguna manera, porque estamos de rodillas, estamos todos. Estamos de rodillas y me pesa decirlo porque esto nos compromete a todos. No es un asunto de partidos, no es un asunto de políticos. Sin embargo, sí es momento en donde el presidente debe dejar a un lado lo que él ha llamado politiquería y debe de concentrarse en que esto dé resultado. Y que, por cierto, va a seguir necesitando a la oposición. Ahora el secretario Durazo ha dicho que van a requerir más reformas constitucionales. Bueno, pues yo no creo que sea un buen camino el seguir golpeando a la oposición cuando la oposición, ante estas coyunturas, puede ser un gran aliado para recuperar y para garantizar la seguridad de las familias en México. Jorge, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado con nosotros.